Significante. ¿Por qué no empieza? Bueno, muy bien. Es la hora de comenzar. A ver si... No sé si está viendo aquí mi propia pantalla. Eh, no, parece que no. Vamos a dejar de partir. Creo que ya está. Ah, ¿qué tal? Buen día. Bueno, ahí está. Creo que ahora podemos... ¿ustedes siguen viendo en la pantalla? ¿Qué están viendo en la pantalla? Porque no entiendo muy bien. ¿Ven el esquema o ven aquí el pizarrón y todo eso? Se ve, de la pantalla se ve una parte, Gerardo. Te vemos a ti. Ok, estoy yo. Ok, bueno, está bien. Después voy a volver a poner ese esquemita que había puesto al principio. Bueno, entonces le doy la bienvenida a esta reunión del laboratorio sobre el operador imaginario. Sigo repasando a vuelo de pájaro las cosas que nos trajeron a investigar estas cuestiones desde hace ya varios años para poder avanzar. Hoy espero poder terminar con esta recapitulación crítica, que siempre hay cosas nuevas para ángulos nuevos para No se pensar y escucha. maneras de corregir lo anterior. Gladys Barbero y Bernardo, por favor, si pueden apagar sus micrófonos, les voy a agradecer, porque se escucha lo que dicen. Ahí está. Bueno, eh, decía, voy a ver si hoy termino de recapitular las cosas trabajadas en estos últimos años. Eh, el, Retomo desde algunas cosas planteadas en el libro de En busca de lo singular, donde retomaba una afirmación de Lacan, eh, planteando como trabajo del analista el de hacer resonar el equívoco que sostiene el síntoma, ¿no? Eso, digamos, sigue poniendo, como venimos discutiendo últimamente, el equívoco en el centro de nuestra atención. ¿Mm? Y la cuestión es que para explorar el equívoco me vi llevado a introducir algunas nociones un poquito novedosas, reformular algunas nociones lacanianas también, y por eso es que desemboqué en la cuestión del operador imaginario, ¿sí? En su momento, ya hace más de 15 años de esto, en ese libro de En busca de lo singular, yo opinaba que el equívoco se situaba entre el significante que se escucha y la letra que lo lee. Y por eso llegaba a la definición de que interpretar es leer lo que se escucha. Es una concepción que me parecía bastante satisfactoria en su momento, ¿sí? Escuchamos y hacemos una lectura de lo que escuchamos, parece bastante preciso eso. Y sin embargo, con el paso de los años, vi cuántas suposiciones, algunas de ellas probablemente erróneas, o, a mi entender seguramente erróneas, había en esta vieja afirmación. Entonces, hay algunas cosas que corregir a partir de allí. Eh, También en su momento, repasando varias de las cosas que dice Lacan acerca de el efecto de resonancia que tiene la interpretación en el cuerpo, ¿sí? Cómo resuena en el cuerpo, subrayé entonces que
la resonancia interpretativa muestra que el cuerpo, además de ser gozable, es literable, ¿no? Es un neologismo que presenté allí, literable en el sentido de que en él es posible escribir letras, ¿sí? Y eso me llevó a articular con lo anterior, es decir, que si el síntoma relaciona un significante común con una letra, que es como parece pensarlo Lacan en el seminario 22, la clase del 21 de enero del 75, del seminario RCI, si el síntoma relaciona un significante con una letra, incidir en él requiere conmover esa relación, la relación significante-letra, o sea, conmover algo en el nivel del equívoco, si el equívoco está en esa relación significante-letra. Hasta ese momento las cosas más o menos parecían cerrar bien, muchas cosas tuve que criticarme en lo sucesivo, ¿sí? Terminé resumiendo la noción de equívoco en ese entonces, insisto, hace más de 15 años, como la incidencia fragmentadora ejercida por la letra sobre el significante. ¿Sí? O sea, mi idea en ese entonces era que el significante ya estaba allí y que la letra, es decir, el resultado de la operación de lectura, lo que hacía era fragmentar un significante preexistente. ¿No? Hoy en día pienso algo completamente distinto de eso, ¿sí? Pero en su momento fue una aproximación al problema de la relación entre significante, letra y el equívoco en la interpretación. Bueno, un par de años después, también resultado de un laboratorio así de un par de años, y publicado en un libro que se llamó Los Flechaderos, me dediqué durante varias reuniones y que quedaron incluidos en varios capítulos de ese libro, a trabajar el primer tercio del seminario 9, ¿sí? Que es un seminario riquísimo, realmente. Falta mucho para que se publique establecido, pero hay muchas versiones que circulan así, versiones piratas que circulan por allí y con las cuales nos manejamos. Pero es una exploración, decía, ese primer tercio, sobre todo el seminario 9, de lo que llamo el litoral entre el significante y la letra. Inclusive hay toda una parte del libro que lo llamo Habitantes del Litoral, un poco de humor, ¿sí? Para ver, bueno, dónde está el nombre propio, dónde está el significado, la letra, el fragmentario, etcétera. Son todas cosas que Lacan explora con cierto rigor y mucha dedicación a lo largo de, ya les digo, más o menos son 9 clases, las 9 primeras clases del seminario 9, que permiten armar una especie de tópica, ¿no? De distribución en lugares de la letra, el significante, el significado, y que eh, proponen situar la letra entre el significante y el significado. O sea que no habría una conexión directa, significante-significado, como parecía pensarlo Saussure y Lacan en los años 50 también, que formaliza Saussure sin muchos cambios, ¿no? En ese punto. La letra se ubicaría como en una especie de mediación entre el significante y el significado, ¿no? Cosa que después reaparecerá más o menos en los mismos términos en el seminario 21, la primera clase del seminario Los no engañadizos R, Le Nom du Père. ¿Acá? Estoy hablando del primer tercio del seminario 9 y lo retoma en la primera clase del seminario 21. ¿Un libro? ¿Ah, yo? Ah, en la Flecha de Eros. Sí. Hay toda una parte de la Flecha de Eros que comento esas 9 clases de primera del seminario. Sí. Eh, entonces decía allí que la letra se ubica entre el significante y el significado y es capaz de romper el significante mediante el equívoco. O sea, sigo pensando que el significante está y que el equívoco lo que hace es quebrarlo, ¿no? Como en la interpretación del sátiro, del sueño del sátiro que habíamos visto mencionada por Freud en la interpretación de los sueños y en las conferencias. ¿Sí? Y al hacer eso, al romper el significante mediante el equívoco, entonces puede conmover el cuerpo, ¿sí? Tocar el síntoma, digamos, ¿sí?
También subrayé, cosa que me llamó la atención, repasando un poco las cosas que había pensado antes, eh, como había notado tempranamente, también hace como 14, 15 años de esto, que de las dos operaciones ligadas a la letra, Lacan explora la escritura innumerables veces, ¿sí? Y la lectura, de la lectura dice poco y nada, o sea, de la operación de lectura. Y justamente es interesante porque hay mucho por desarrollar acerca de qué es la operación de lectura, que no es como el reverso de la operación escritura, ¿no? Tiene sus particularidades, ¿sí? Este, bueno, y las funciones del operador imaginario, sobre todo, inciden en la operación de lectura, que es muy poco explorada por Lacan, ¿no? Y bueno, después de hacer toda esta exploración, lo que queda como pendiente es la pregunta de cuál es el orden lógico, por así decirlo, en que debe presentarse el flujo fónico, la letra, el significante y el significado, ¿no? Eh, Más allá de eso, digamos, está claro que la operación lectura, entonces, al igual que el equívoco, está en el meollo de la interpretación analítica. ¿Sí? Bien, pasan unos años, 5 años más o menos, ¿sí? Estoy explorando en su momento algunas consecuencias de la tercera conferencia del 74 de Lacan, y en ese momento empiezo a hacer por primera vez una crítica fuerte de lo que yo mismo venía planteando acerca de eh, el significante como ya dado, como preexistente, ¿sí? Porque eh, noto al trabajar los textos correspondientes, digamos, y que rodea tercera, particularmente los seminarios anterior, que es el 21, y posterior, el 22, RCI, que el flujo de sonidos articulados no constituye de por sí una cadena significante, mientras en ese flujo no hayan sido segmentadas unas unidades lingüísticas que solo pueden ser el resultado de un acto de lectura, ¿no? O sea, es necesario realizar un acto de lectura para que de ese flujo de, fónico, lo llamo, ¿sí? De ese flujo fónico se pueda deslindar, ¿sí? Segmentar unas unidades. Eh, y digo, este acto, ¿sí? Sería el equivalente a lo que Saussure, en su tratado de lingüística, llamaba la operación mental, ¿no? Saussure decía que era necesario hacer una operación mental para del continuo fónico, él lo llamaba continuo fónico, o cadena fónica no me gusta porque presupone ya la subdivisión en eslabones, ¿no es cierto? Pero él decía que era necesario hacer una operación mental para poder dar esas unidades, ¿sí? Segmentarlas, ¿sí? Por lo tanto, llego a la conclusión de que la operación de lectura fragmenta ese flujo siempre, ¿sí? No solo lo hace en los casos excepcionales que yo venía trabajando hasta ese entonces, donde la lengua, en una sola palabra, brinda ciertos equívocos, ¿sí? Significantes. O sea, no solamente cuando hay algo que se puede recortar de dos maneras, sino que la lectura siempre recorta el flujo fónico. Debe hacer eso para que se constituya como tal la cadena significante. Yo pensaba que directamente se pasaba por medio de la operación de lectura, se pasaba directamente del flujo fónico a tener una cadena significante. Todavía eso va a ser necesario criticarlo, tuve que criticarlo, hilar más fino para compatibilizar tanto lo que dice Lacan en distintos lugares como la propia experiencia que puede deducir a partir de quienes hacen clínicas del autismo, ¿sí? Que es lo que más me enseñó en estos últimos años sobre este tema. Eh, Algo que planteo ahí en ese libro es Pasos hacia una economía de los goces, ¿no? El trabajo de la tercera. Es que las relaciones biunívocas, uno a uno, ¿sí? No pueden nunca adscribirse a lo imaginario. O sea, lo imaginario
normalmente, diría así, entre comillas, ¿sí? No establece relaciones de tipo uno a uno y unívocas, ¿sí? La que establece, digamos, esas relaciones uno a uno, como de encastre, es lo simbólico, que en ese entonces yo lo pensaba como registro, igual que lo hace Lacan, ¿sí? Después tuve que distinguir entre el registro y lo que llamé la función y que ahora llamo operador, ¿sí? Operador simbólico. Pero bueno, en su momento, más o menos, podía eh, tramitar lo que estaba pensando en términos de lo imaginario y de lo simbólico, ¿sí? Es interesante, digamos, porque en definitiva la noción de lo simbólico, incluso etimológicamente, proviene de esas relaciones uno a uno, de encastre, ¿no? O sea, la palabra símbolo en griego, ¿sí? Designaba esas medallitas que se partían al medio y que se llevaba a cada amante, se llevaba una mitad, para luego de unos años poder reconocerse y decir que eran los mismos y se volvían a ver. Generalmente se partía en el momento de que uno iba hacia la guerra y el otro se quedaba, etcétera, ¿no? Ese era el símbolo, ¿sí? Que cuando el encastre era perfecto entre las dos piezas, quería decir que eran los mismos que habían sido parteneres en el momento de separarse, ¿no? O sea, de vuelta, una relación de encastre biunívoca, ¿no? Donde una cosa encaja exactamente con la otra. Y en ese entonces, eh, luego de una primera incursión en cuestiones relacionadas con el autismo, invité al laboratorio también a Gabriel Kanevich, que digamos, trabaja con autismo hace muchos años, presentó un caso, discutimos algunas cuestiones, etcétera, y llegamos a la conclusión provisoria, pero digamos interesante, por lo menos para mí, en su momento, de que el enlace del analista con el autista, ¿sí? Había de inscribirse en el orden de la lengua, ¿sí? Que es la lengua en una sola palabra, ¿no? Que es una condición necesaria, pero no suficiente para que exista el significante, ¿sí? O sea, el paso adelante producido en ese momento, ¿sí? Hace casi 10 años, fue no presuponer como un dato el significante con su división en eslabones que forman una cadena, ¿sí? Sino que al significante se arriba eventualmente como producto de una operación de lectura del flujo fónico, ¿no? Bueno, ya mencioné alguna vez que en otro orden de cosas, haciendo una revisión de cómo se modifica la doctrina, ¿sí? En lugar de conservar el principio del placer emparchado con su más allá del principio del placer, como hace Freud, directamente omitimos en la doctrina analítica el principio del placer. Este, y exploramos las consecuencias de erradicar en todo Freud y en todo Lacan las consecuencias de ese principio, ¿no? Entonces, al volver de San Francisco, donde mi amiga María Elisa, aquí presente, me había invitado en el año 2020, justo empezó la pandemia. Al llegar aquí a Buenos Aires, tuve mucho tiempo de hacerlo, pude hacer por primera vez dedicarme tanto tiempo a releer todo Freud, es lo que luego, resumido, publiqué en el libro de Retoquecitos, y de allí surge una noción que hoy en día sigo utilizando, por eso, digamos, tengo que retomar un poco este punto, que es la noción de réplica indicial, ¿sí? Freud decía, y pienso que tenía una intuición buena en este punto, pensando con el principio del placer, que había que protegerse contra los estímulos creando una contrainvestidura, que en definitiva era una investidura, ¿sí? En torno de cada intrusión, ¿no? Y lo que yo comentaba en ese momento es que ya la contrainvestidura misma es contraria al principio del placer, ¿sí? Ya la vez pasada mostré que hasta el desplazamiento es contrario al principio del placer. Sí, o sea, las violaciones al principio del placer aparecen mucho antes de pensar las cosas en 1920, ¿sí? Porque a la excitación, ¿sí? No se responde con una descarga, que sería lo que
esperable según el principio del placer, sino con elevando un nivel de carga que sería displacentero. Sin embargo, lo que inicia después la repetición, como lo va a decir Freud en 1920, es esa respuesta inicial, ¿sí? Por ejemplo, en la neurosis traumática, ¿sí? Tenemos a una persona que va a las trincheras, experimenta la caída de una bomba que mata a muchos de sus soldados, compañeros, etcétera, y queda absolutamente perplejo, en un estado casi catatónico, del que no puede dormir, tiene pesadillas, etcétera. Se lo llevan al hospital, ¿no? Le diagnostican, eh, ¿cómo se llama? Estrés postraumático, creo que se llama ahora, ¿no? Bueno, este, y una de las secuelas principales de eso es el insomnio causado por la repetición de pesadillas en las cuales se repite la situación traumática, ¿no? O sea, el soldado sueña a repetición con el momento de la caída de la bomba y el despedazamiento de los cuerpos de sus compañeros, etcétera, ¿no? Eh, entonces, lo que digo yo es, de la experiencia vivida, la experiencia horrible de la guerra, ¿sí? Eh, a esa experiencia se responde tomando determinados indicios con los cuales lo imaginario recrea ¿sí? Esa respuesta, digamos, ¿sí? Que es como una réplica, ¿no? Vienen los estímulos, se replica, se responde a ellos por medio de determinadas investiduras, ¿sí? Investiduras que van a tener la función de una memoria, ¿sí? Entonces, esas investiduras, que por supuesto son contrarias al principio del placer, porque son excitaciones, digamos, esas investiduras, apoyándose en determinados indicios, crean por primera vez un sueño, ¿sí? Una pesadilla, ¿sí? Crean la pesadilla. Lo que se repite, y esto es importante tenerlo en cuenta, es una tontería, pero digamos, a nivel lógico es muy útil. Lo que se repite después no es la experiencia traumática de volver otra vez a estar en ¿no? Sino la réplica basada en los indicios de la experiencia que quedó marcada como memoria. O sea, lo que se repite es el sueño, ¿eh? Lo mismo, en el juego del Fornac, que después Freud va a tomar también el modelo de 1920, etcétera, ¿sí? El niño hace un juego, ¿no? Con el carretel, que lo tira, que lo recoge, ¿sí? Ford da, juega con ese de ida y vuelta, ¿sí? Lo que se repite, ¿sí? Es el movimiento del carretel, no la ida y este regreso de la madre, que supuestamente es lo que está en el punto de partida de esa repetición, ¿sí? Y esto significa que es la réplica indicial, ¿sí? Lo que se repite y no la situación traumática, ¿sí? Por lo tanto, lo que está en el principio de la repetición es esa réplica indicial y esa repetición no tiene ninguna relación con el principio de placer o con su más allá. ¿Está? Porque en el caso del niño, por ejemplo, no tiene nada que ver con displacer, juega, se divierte con esto, ¿no? Bueno, eh, al año siguiente, después de haber estado un año estudiando lo que pasaba con Freud, si eliminábamos de su doctrina el principio de placer, que como les dije, deja una doctrina mucho más sólida que la que Freud construyó, mucho más cercana al último Lacan, incluso. Dediqué todo un año también a recorrer el seminario de Lacan de punta a punta y algunos escritos también correlativos para ver qué pasaba con Lacan si sacábamos el principio del placer, ¿sí? Eso está resumido en otro libro que le puse nuevos retoquecitos, ¿sí? Ahí, en ese momento, generalicé la noción de réplica indicial, ¿sí? A la respuesta a cualquier vivencia de goce, inclusive cuando no está ligada esa vivencia al artefacto lenguajero, ¿sí? Como sucede en cualquier contrainvestidura, ¿sí? Pero además subrayé el carácter estructurante que tiene esa réplica indicial, ¿sí? Digo, hay mucha literatura analítica, mucha manera de pensar
el modo en que se inscriben las experiencias de goce, Lacan mismo, ¿sí? Como en Freud también, ¿sí? Como si lo que hicieran fuera producir una irrupción, ¿sí? Irrumpir, ¿sí? Como si las experiencias irrumpieran en cierta forma de equilibrio que tendría el aparato psíquico, ¿no es cierto? ¿Y qué significa irrumpir? ¿Sí? Etimológicamente, es entrar rompiendo, ¿sí? Irrumpir es eso, ¿sí? Entrar haciendo destrozos, ¿sí? Esto se opone a el modo en que Lacan, por ejemplo, pensaba la relación entre los fenómenos elementales y el delirio. ¿Sí? Decía que ambos tenían, seminario 3, la misma fuerza estructurante. O sea que estructuran, crean una estructura, no rompen una estructura previa. ¿Sí? O sea, la aparición del goce fálico, por ejemplo, que arrasa y provoca síntomas, ¿sí? No es que deja destruida una estructura previamente bien armada, sino que crea una nueva estructura. Tiene una fuerza estructurante, no desestructurante. Y esto compatibiliza todo lo que Freud decía, si dejamos de lado el principio del placer, con no todo, pero sí buena parte de lo que dice Lacan acerca de estos fenómenos elementales, delirios, etcétera, ¿sí? Entonces, de aquí en más tomo la noción de réplica indicial con una función estructurante, es decir, de contribuir a la creación de estructuras y no como algo que dejaría un surco, una huella o un destrozo en estructuras previas. ¿Sí? Esto es importante como para empezar a fijar un poco la noción de réplica indicial, porque es una noción inventada para poder sortear esos escollos tremendos que crea, inútiles también, que crea este apego de Freud al principio del placer. Bueno, con su más allá incluso. Entonces, en ese momento, pues ya estamos hablando del final de la pandemia, hace 5 años, en ese momento, eh, cuando trabajo justamente el seminario 21, mencionaba hace un rato, el seminario Los no engañadizos erran, ¿sí? De Lacan, me preguntaba, volví a preguntarme cómo opera la lectura, ¿no? Que es presencial de la interpretación analítica presente en particular dentro del equívoco, ¿no? Y en ese seminario, primera clase, Lacan dice que lo imaginario rápidamente intuye lo que hay que simbolizar. ¿Sí? Me parece muy importante esta apreciación de Lacan que él da sin ninguna justificación, simplemente tira esta afirmación, ¿sí? Pero creo intuir, digamos, qué quiso decir con esto de que el imaginario intuye rápidamente lo que hay que simbolizar, ¿sí? Y dice además, también ahí al comienzo del seminario 21, que de eso se extrae un vago goce, ¿sí? Vago goce, ¿sí? Que es lo que llamo, tomando otra referencia de Lacan, el goce del sentido, ¿sí? Bueno. Esta frase, ¿sí? Lo imaginario intuye rápidamente lo que hay que simbolizar. Bueno, varias apreciaciones como para eh, poder arrojar alguna luz sobre esta frase, ¿sí? En primer lugar, muestra que primero opera lo imaginario, luego lo simbólico, ¿sí? Lo imaginario primero tiene que intuir lo que luego será simbolizado. O sea, establece por primera vez en relación a lo que sería una operación de lectura, ¿sí? Un orden no jerárquico, pero sí lógico, podríamos decir, entre la operación de lo imaginario y la operación de lo simbólico, ¿sí? En lo sucesivo, ese orden de primero opera lo imaginario, luego opera lo simbólico, es algo que voy a mantener, ¿sí? Por el momento, me parece la manera más justa de ver cómo se ordenan lógicamente esas operaciones, ¿sí?
que corresponden a lo imaginario y a lo simbólico. Bueno, la referencia a la intuición es muy interesante. ¿Sí? La referencia a que lo imaginario intuye. Generalmente, cuando hablamos de intuición, hablamos de algo que ocurre en nuestra mente, digamos, ¿no? Nuestra mente intuye algo, nosotros intuimos algo, ¿sí? Pero decir que lo imaginario intuye tiene su osadía, ¿sí? Eh, yo creo que tal vez no sea excesivo suponer que cuando Lacan se refiere a la intuición a esta altura del partido, ¿sí? No está hablando de una operación de intuición en el sentido de que lo entendía la psicología clásica, digamos, la psicología filosófica del siglo XIX, como las funciones de la mente, ¿sí? Sino más bien por ese gusto que él tenía por la formalización, que debía entender la intuición en el sentido matemático del término, porque hay un sentido matemático del término intuición que ya mencioné, creo, en algunas reuniones anteriores, eh, y que está asociado al nombre de Brouwer, que él lo tiene escrito, ¿sí? Eh, creo que se ve ahí, no sé, bueno, hay como un reflejito ahí. No importa, Brouwer, ¿sí? Brouwer. Mencionado por Lacan un par de veces y aludido más veces, aunque sin dar el nombre. Este, Brouwer fue, digamos, el que inauguró una de las tres ramas que pretendieron resolver la crisis de las matemáticas nacida alrededor del año 1900. Estaba el formalismo, el logicismo y el intuicionismo, ¿no? El intuicionismo de Brouwer, hoy en día más conocido como constructivismo, ¿sí? Lo mencioné creo que la vez pasada, es una rama de la matemática que es la más antiintuitiva, paradójicamente, que existe, ¿sí? Supone que si puedo construir algo, ya demostré que existe, y si no puedo construir algo, no estoy autorizado a suponer que exista, ¿sí? Entonces, si quieres tenerlo, construyelo, sería el lema del intuicionismo de Brouwer. Y Lacan por esa época hace varias referencias a Brouwer y al intuicionismo, o sea que mi manera de leer esta frase de que lo imaginario rápidamente intuye lo que hay que simbolizar, ¿sí? Es en sentido constructivista del término, ¿sí? O sea que mi imaginario lo que hace es construir rápidamente lo que luego será simbolizado. ¿Está? En ese sentido, ¿no? Pienso en la intuición, ¿sí? Como una manera que tiene lo imaginario de construir. Lo simbólico tiene sus maneras de construir diferentes de las de lo imaginario, ¿sí? No sé si ustedes habrán notado, pero en el flyer de difusión de este laboratorio, ¿sí? Están las letras, nombres, indicaciones, etcétera, y un fondo de color medio celestito, ¿sí? Este, que es una versión difuminada de una pared de piedra construida con cementos, donde el enganche entre las piedras está realizado, digamos, poniendo argamasa, ¿sí? Para que el encastre no es perfecto, ¿sí? Se pone un poco de cemento y ya está. Es la imagen más sencilla que se me ocurrió para ilustrar, para transmitir cómo entiendo yo que funcionan diferentemente en la construcción lo imaginario y lo simbólico. Lo simbólico, recuerdan, solamente era como en las dos piezas del dije, que usé otra palabra, de la medallita, ¿no es cierto? Que se partía al medio y que tenía que encastrar perfectamente para que se reconocieran los zapatos. Eh, Ese tipo de construcción fue utilizado enormemente, digamos, por todas las civilizaciones de la antigüedad, hasta que se descubrió el uso de la argamasa, digamos, ¿no? Que es un invento relativamente reciente, tiene unos pocos siglos. Antes lo que había que hacer era cortar los pedacitos de piedra, de mármol, de lo que fuera, de manera tal que una encajara perfectamente con la otra, ¿no? Hay construcciones maravillosas como las de Sacsayhuamán en Perú, por ejemplo, creo que es Perú, si no recuerdo,
muchas del Imperio Inca, que construían cosas maravillosas, todo cortando la piedra con una precisión que no se sabe muy bien cómo lo hacían también, pero digamos donde cada piedra encaja perfectamente en relaciones biunívocas, ¿no? Punto a punto coinciden de una piedra y de la otra, y es así como pienso que funciona el operador simbólico, con relaciones uno a uno, ¿sí? Mientras que lo imaginario, si ustedes hacen una revisión del imaginario a lo largo de toda la enseñanza de Lacan, Lacan siempre le asigna las características cuando no lo menciona como registro, sino como algo que funciona, que hace cosas, como un operador, término que yo quiero introducir, siempre vinculados con la viscosidad, con la elasticidad, con el pegoteo, ¿no es cierto? Sí, habla, por ejemplo, de la paranoia como un pegoteo del imaginario, ¿sí? Y así, digamos, pueden rastrearlo, yo lo hice, ¿sí? En su momento, hace un par de años. Por eso es que empecé a, pero por eso es que propuse, digamos, distinguir el registro, con su función tópica de orientación de coordenadas, de lo que son las funciones que Lacan asigna a lo imaginario, a lo simbólico y a lo real. ¿Sí? Sobre todo imaginario y simbólico, lo real lo dejo un poquitito aparte. Y luego agregué, al final no son funciones, porque matemáticamente no es correcto ese término, son operadores. ¿Sí? Así llegué al asunto. Entonces, volviendo al flyer de este laboratorio, ¿sí? Lo que muestra es cómo se construyen, ¿sí? Primero poniendo lo imaginario para que más o menos encaje, y luego lo simbólico que una vez puesto ese relleno hace que encaje uno a uno, como se construyen las casas hoy en día, ¿no es cierto? Este, un relleno del imaginario para que los simbólicos se sostengan. Bien, esa es la idea. Por eso el flyer me gustó así con esa imagen difusa de una pared de piedras. Bueno, eh, entonces la idea, mi idea, y que aquí voy a volver a poner la imagen que había puesto al principio, voy a compartir un momento la pantalla para que quienes quieran puedan este, ahí está. Sí, si quieren hacer una captura de pantalla o sacar una fotito con el celular o algo así, ahí lo van a tener. Este, lo voy a dejar por un rato, ¿sí? Este es un esquema que resume más o menos todo el trabajo realizado en los últimos años hasta fin del año pasado, ¿sí? Este, van a ver algunos términos que yo ya mencioné, ¿sí? Como experiencia sensorial, réplica indicial, flujo fónico, letras, significantes, sentido, ¿sí? Luego van a ver unas letritas, O sub I y O sub S, ¿sí? Y luego otras cosas, etcétera. No voy a explicar todo esto ahora, están los goces también, bueno, eh, lo voy a explicar después en algún momento con detalle. Sí, pero más o menos este esquema lo que hace, lo que busca es eh, ilustrar una manera, seguramente deberé ir mejorando, de ver cómo se pasa de una experiencia sensorial, es decir, de estar escuchando algo, ¿sí? Captar el sentido de eso que se escuchó como si fuera una serie de palabras con cierto sentido, ¿sí? No es algo simple, ¿sí? Deben conjugarse una enorme cantidad de cosas que hemos ido paso a paso explorando para ver sus relaciones de antecedencia lógica, sobre todo, ¿sí? O sea, la experiencia sensorial es lo que podemos llamar la percepción, ¿sí? La percepción que incluye montones de cosas, no solamente percibimos cuando escuchamos algo, percibimos el sonido, percibimos la imagen de quien nos está hablando, el perfume de la persona que tenemos cerca, el sonido del tren que pasaba por el fondo, digamos, o sea, la experiencia es muy vasta, ¿sí? La experiencia sensorial es así, es un ruido, es una nube de cosas, ¿sí? De eso, de cada una de esas cosas, ¿sí? Tenemos que cada cuerpo hablante crea una réplica indicial.
¿sí? O sea, responde a partir de determinados indicios, creando una constelación de esos indicios. Sobre esa réplica tiene que ejercerse una función muy compleja, ¿sí? Que separe la réplica correspondiente al perfume de quien habla, la imagen de quien lo dice, la voz de quien lo dice, etcétera. De todo eso, ¿sí? Se tiene que separar lo que vamos a llamar el flujo fónico, que es solo un pedacito de toda esa réplica inicial. ¿Sí? Sí, claro. Mirna, ¿no? Sí. Digo en voz alta también para que cuando desgraban sepan quién está hablando. ¿Sí? ¿Qué decías? Eh, si la hay, la diferencia entre la lengua, todo junto con flujo fónico. Y sí, no sé. No, el flujo fónico y la lengua tienen alguna relación, ¿sí? Pero tenemos que pensar qué entendemos por la lengua. No sé vos qué entendés por la lengua, ¿sí? El enjambre de uno. Lacan da una definición un poco más precisa todavía, en un momento, ¿sí? Que yo la prefiero, digamos, a esa, que es la de integral de equívocos, ¿sí? Integral de equívocos, ¿sí? O sea, una suma infinita de todos los equívocos posibles, ¿sí? Me gusta más esa definición de la lengua, porque si hablamos de enjambre de C1, ¿sí? Ya presuponemos que los significantes han sido recortados, ¿sí? Y no es seguro, ¿sí? Que cuando hablamos de integral de equívocos tengamos los significantes ya recortados. ¿Está? Son dos definiciones que no coinciden exactamente, las dos son de Lacan. ¿Está? Yo prefiero la que creo que está en Leturdi, ¿sí? De la lengua como integral de equívocos. ¿Está? Creo que es de Leturdi. Eh, Una cosa podría ser, una consulta. un Me, segundito, me sí, cómo no. un segundito. ¿Sí que decías, Mirna? Esto de significantes recortados se habla en el C1 que para mí no está claro que sea el significante amplio, tiene sentido distinto ese C1. Claro. Ajá. Sí, es complejo el asunto. Sí, sí. Pero entiendo yo que cuando Lacan habla de enjambre de C1, a partir del seminario 20 fundamentalmente, presupone de alguna manera que cada uno de esos significantes ha sido recortado del flujo fónico, ¿no? Si no, ¿cómo hago para saber que eso es un significante uno, ¿no? Si lo que pone como enjambre en la C. Ah, porque enjambre de C1, ¿qué quiere decir? El enjambre, él juega justamente con eso, ¿no? Un enjambre es, en el sentido de las abejitas, por ejemplo, es una abeja y otra abeja y otra abeja, cada una es una unidad. No están confundidas en una masa como si fuera un flujo, ¿no es cierto? Sino que es un S1 y otro S1 y otro S1. Son unidades, son unos, ¿ok? Mientras que cuando hablamos de integral de equívocos, ¿no? Una integral es algo sobre un continuo. ¿No? Es una función que se establece sobre un continuo, ¿no? Entonces, integral de equívocos me gusta más que enjambre de C1s para lo que estamos trabajando, ¿sí? Son dos definiciones que no coinciden punto por más que sea el mismo Lacan el que las usa, ¿no? Alguien quería tomar la palabra recién que habló, Sí, no, no me acuerdo. sí, ¿Quién es? María del Carmen Nasr. Me ¿María del resultó, Carmen? sí, Nasr. Ah, Eh, sí, me resultó muy interesante esta relación de los fenómenos postraumáticos de guerra, porque bueno, ahora se está viendo mucho esto incluso con la guerra, en especial en Israel, pero me llamó mucho la atención esta expresión cuando habló de la réplica indicial. Yo anoté acá, tiene una función estructurante, ¿no? Como que el fenómeno que se produce no tiene que ver con el trauma, sino que algo estructura ahí de restos de memoria. Y esto me llamó mucho la atención porque me pregunto si algo de esto puede tener que ver con los fenómenos elementales. sí, sí, sí. Está muy bueno, gracias. Sí, efectivamente, sí. No digo que no tenga que ver con el trauma, pero sí digo que el trauma
no necesariamente equivale siempre a agujerear algo que antes no estaba agujereado, ¿sí? Que es con lo que Lacan juega muchas veces, ¿no? Cuando habla del traumatismo, por ejemplo, ¿no? Como que algo se agujerea, etcétera, ¿sí? Son cosas a revisar, ¿sí? Hipótesis a, digamos, a tomar en cuenta, revisar críticamente, si es necesario descartarlos también. Pero yo me refiero a algo que dice Lacan en el Seminario 3, que me parece coherente con, bueno, cosas que dice también en otros lugares, ¿no? Pero que donde lo dice explícitamente es en el Seminario 3, que habla de la fuerza estructurante que tiene el fenómeno elemental, ¿sí? Lo mismo que el delirio. En definitiva, es verdad, digamos, si uno piensa, por ejemplo, en justo lo que voy a presentar en el Congreso, ¿sí? Presento una relectura del caso de Schreber a la luz de esto, ¿sí? Eh, Schreber tiene esta experiencia de goce, digamos, ¿no? Una mañana que luego se la representa como lo hermosísimo que sería ser una mujer en el momento del coito, ¿no? Así más o menos lo escribe en su preciosa autobiografía. Y eso, cuando se desencadena la psicosis, eso es bastante tiempo después, unos meses después, es como en los fractales es la figura inicial que luego da lugar a la creación por iteración de una figura muy compleja, es lo que luego va a terminar estructurando todo el delirio, que termina en ser la mujer de Dios, para poder procrear una nueva raza, etcétera. Eh, pero digamos, lo que hace es crear una nueva estructura, ¿sí? Donde antes no había esta estructura, ahora se crea algo, no es que se destruye lo anterior, sino que se crea algo nuevo, ¿sí? Y yo pienso que ver pues, el desencadenamiento de una psicosis y la formación de delirio en esta perspectiva de la fuerza estructurante, ¿sí? Y no desestructurante que tienen esas intrusiones de goce, me parece que vale la pena, ¿sí? Que es una linda manera de explorar las cosas. Hace un rato que Victoria Cuesta levantó la mano. Victoria, ¿querés? Hola, ¿qué tal? ¿Qué ¿Sabe tal? que estoy pensando en esto que decía usted, el intuicionismo? Está pensando. Porque en esta conferencia la otra vez le comentaba yo del este que está en el recorrido de la ACAM, se llama Elemento de Epistemología, y Miller dice, en este sentido, la teoría científica exigió aferrarse del significante en tanto que separado de toda significación imaginaria. Y habla de Newton y cómo Newton en realidad hace su fórmula, pero después se va a leer la Biblia. Bueno, en realidad, yo lo que estaba pensando es eh, eh, que acá hay que repensar algunas cosas. Me parece, es muy difícil seguirlo a usted porque hay que leer un montón, empezar de nuevo con un montón de cosas. Pero es cierto que quizás es aferrarse al significante que Miller la ciencia es una operación particular en la historia, digamos, no es que estuvo siempre de esa manera el discurso de la ciencia. Entonces, eso puede estar haciendo obstáculo para pensar la función de lo imaginario. Quizás hizo un poco de obstáculo. Por eso me gusta lo que usted está empezando a pensar. Y yo que tengo práctica con autismo, me daba cuenta que había cosas que por ahí nos era difícil dar cuenta en la clínica. Usted sabe la discusión que hay entre Maleval y Miller en este momento, como Miller fuerza el matema a Maleval y Maleval medio que se enoja, claro, porque hay cosas en la clínica. Todos los que hacemos, trabajamos con autismo más de 20 años sabemos perfectamente que el autismo, los autistas llamados canerianos pasan Asperger. Lo sabemos en la práctica. Entonces, que Miller diga que quiere hacer matema para cada uno de estas situaciones, entendemos que, bueno, hay algo que hay que seguir pensando. Bueno, gracias. Ok. Victoria, ya sé que es difícil seguirme, escribo mucho además y mando a leer cosas, pero si querés leer mi opinión sobre por qué el discurso científico es como es y no usa el significante directamente, ¿sí? Hay un librito, para variar, que escribí que se llama Discurso que atrapa cuerpos, que quizás te pueda dar alguna pista al respecto.
Hay varias personas que quieren intervenir y me encanta eso, que sea muy, muy charlado. Marcela Bruschi desde Israel, querida Marcela, no podía levantar la mano, pero dijo que tenía algo para decir. ¿Cómo te va, Hola, Marcela? ¿qué tal? Eh, Quería preguntar, por ahí en continuación, con lo que dijo María del Carmen Nasser, porque bueno, yo tengo pacientes que van y vienen de la guerra constantemente y eh, estoy muy de acuerdo con esto de que es estructurante la categoría que ellos reciben de ese diagnóstico de postrauma, porque es como que hay veces no hay nada antes, antes del evento, Ujú. pero como tu explicación fue más al Forda, como que no hay displacer y acá parece ser una pesadilla que no se termina, ese sueño que se repite, si podías ampliar un poco más en relación al placer-displacer, porque me parece que no te entendí bien. No, buenísimo, Gracias. gracias Marcela. Sí, sí, justamente tomé como contrapunto, hice el contrapunto entre la neurosis de guerra, neurosis traumática y el juego del Fordá para mostrar que la relación con el placer y con el displacer es absolutamente irrelevante para pensar la noción de réplica indicial. O sea, lo que se produzca a partir de allí, el tipo de goce que se genere, puede ser un goce horrible, divertido, neutro, lo que fuere, ¿sí? Pero digamos, en todos los casos lo que vemos es que hay algo que se forma a partir de la experiencia de goce y luego lo que se repite es eso que se formó, no la experiencia de goce, sino lo que se formó a partir de la experiencia de goce. O sea, la pesadilla en el caso de los soldados o el juego del carretel en el caso del nieto de Freud. ¿Sí? Gracias por la pregunta, Marcela. Pero sí, pues, lo que es justamente lo puse como contrapunto para eso, para que se viera que si es placentero o displacentero es secundario respecto de la noción de que lo que se repite es la réplica inicial. ¿Eh? Muchas gracias. Liliana Bastidas también levantó la mano. No te vemos Sí, porque muy está buen. como la cámara apagada, pero te escuchamos. Sí, tengo dificultades por la conectividad porque está lloviendo No importa, demasiado. se escucha bien. Muchas gracias. Eh, no, quisiera preguntarte sobre la réplica indiciaria, ¿no? Porque es como una nebulosa sonora, algo así, y de esa nebulosa sonora, cómo se establece, digamos, ¿no? Porque si tomo la cuestión del indicio, ¿no? Cuando, por ejemplo, en el ámbito de la judicial, un indicio solo se establece en relación con otros, es decir, ¿no? Cuando hay otros es que puedo dar cuenta de que hay un indicio, ¿no? Entonces, allí, ¿no? ¿no? Y después, como de eso, ¿cómo se establece eso? Porque después es como si pasara por un filtro, ¿no? Que sería el flujo sonoro, y allí, digamos, a través de la lectura vamos haciendo esos cortes, digamos, como esos fragmentos, ¿no? Esa es como, es allí mi pregunta. Claro, bueno, te agradezco también, Liliana, por el pedido de precisiones. Sí, yo inclusive te escuché que mencionabas lo indiciario en lugar de indicial. Eh, no es exactamente lo mismo, digamos, ¿no? ¿Cómo se llama este italiano? El que escribió El queso y los gusanos, por ejemplo, escribió las claves de un paradigma indiciario. No me sale ahora el nombre. Este, Ginsburg, Ginsburg, ¿Cómo? Ginsburg, 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 eso, Ginsburg. gracias. Carlos Ginsburg, ahí está, gracias. Eh, Él hablaba del paradigma indiciario, digamos, y ponía digamos, en serie, por ejemplo, a Sherlock Holmes, a Freud, ¿a quién más? A Peirce, por ejemplo, ¿no? En la serie de los creadores de este nuevo paradigma de pensamiento, basado en ciertos indicios, extraer ciertas conclusiones más generales que los indicios, etcétera. ¿Sí? Es una relación emparentada de alguna manera con la imagen que tengo de la réplica indicial, pero yo no veo la réplica indicial como si fuera una nebulosa, ¿sí? Más bien lo veo en el sentido de
como vemos los puntitos que representan a las estrellas en el cielo nocturno, ¿no es cierto? ¿Sí? Son como puntitos, ¿no? Con esos puntitos se pueden hacer muchas cosas. Yo puedo a partir de allí mirarlo con el telescopio y ver, por ejemplo, su espectro de radiación, qué es lo que, para saber si se está alejando, qué velocidad, de qué está hecho, etcétera. Pero también desde la antigüedad lo imaginario juntaba alguna de esas estrellitas e imaginaba que había allí una constelación y le ponía nombres, etcétera, y con eso se inventó, por ejemplo, no sé, el zodíaco y esas cosas que hacen a los horóscopos hoy en día. Bueno, digo, se pueden hacer abordajes de distinto tipo, real, simbólico, imaginario, de todos esos puntitos que son los que llamo indicios. Pero lo cierto, digamos, es que tenemos ese conjunto de puntitos que responden a cada experiencia, ¿sí? Ese es lo que, digamos, llamo réplica indicial, ¿sí? Réplica porque responde a la experiencia e indicial porque de la experiencia se toman determinadas cosas, ¿sí? Como aspectos puntuales. Bueno, hay muchas manos levantadas. Liliana, no sé si es que ya está o preguntaste algo bajo tu mano. Sí, solamente una cosita. Entonces, eso que está allí, que están esos, como dices tú, no haciendo esa analogía. Entonces, ¿qué determina la elección de esos punticos? ¿No? O ¿Qué sea, determina qué? No escuché. la elección de esos punticos. O sea, ¿qué determina, no, esa elección? Ah, ¿qué es lo que O cómo determina se la hace, elección del digamos, puntito? cómo se... Ah, Ajá. no he llegado a plantearme ese problema todavía. No lo sé. No sé si se produce si hay alguna elección o no en juego. La verdad que no lo sé. Sí. Bueno, lo voy a pensar. Rosana Rancaño. ¿Rosana? Hola, ¿me Bueno, escucha? ahora sí. Hola. Ah, sí, buenas tardes. Yo me quedé pensando ya desde la primera vez que presentaste el esquema, el gráfico, ¿no? De la réplica inicial. No puedo evitar asociarlo o relacionarlo con el esquema del peine. Eh, Quizás por una cuestión clínica de cómo en la clínica me fui imaginando el autismo, ¿no? Entonces, yo lo que se me ocurre pensar es cómo estos, a ver, ¿cómo decirlo? Que en el polo perceptivo, digamos, no hay una defensa, sino que determinadas de la realidad, por decirlo, algo se registra y algo no. Y eso puede depender de los Ujú. estímulos del exterior como del mismo, como del niño, ¿no? De que no puede seleccionar a lo mejor o depende de la intensidad de esos estímulos, puede registrar algunos o no. Entonces, cuando se Ujú, habla sí. de la defensa del otro, en realidad yo lo pienso en un momento posterior, porque como que en un principio, tomando esto que decía Freud, que el yo expulsa un mundo exterior, que en el principio está indiferenciado, y después eso expulsará a un otro no, y hasta ahí llega el autismo. Me parece, o que en la clínica podría ver cómo podría abrirse un poquito más eso. Con respecto al tema de los registros, em, también me pregunto en relación a, por ejemplo, tomando la inteligencia artificial, ¿qué tipo cuando hablamos de simbólicos o de imaginario, que puede haber un simbólico que no es el mismo, digamos, si está operando el nombre del padre, si opera el deseo o no? Lo mismo que lo imaginario. Si podría haber un simbólico imaginario, porque por ejemplo la inteligencia artificial también alucina. Y en el punto que vos decías de los puntitos, yo me imaginaba así, digamos, tomando lo que vos habías dicho, que lo trabaja Freud en algún lado, de las imágenes de Galton, Ujú. como que, digamos, una primera identificación, o sea, la principal, la primerísima, donde las imágenes están superpuestas.
no es que están anudadas. Entonces ahí esos puntos, o sea, después no se pueden volver a separar, esto de la imicción, ¿no? Y en esto, por ejemplo, la inteligencia artificial tiende a unir todo. Por eso, por ejemplo, el chat no puede responder, no sé, inventa y alucina cuando se encuentra con algún, con algún agujero, digamos, ¿no? Entonces, bueno, quería preguntarte si estas asociaciones que, si te parece que me fui, si te parece que te Sí. estoy siguiendo. Ok, sí, sí, mira, dos cosas tomo principalmente. Una, lo de que decías del esquema, en realidad del peine, no mal llamado el peine, es un sistema óptico lo que plantea Freud en la interpretación de Perdón, los el de la sueños. carta ¿Sí? 32, si no me equivoqué. También, Sí, pero digo, la carta sí, 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 52, el esquema de la 52 va. interpretación de los sueños, no es un Sí, peine, digamos, sino que es sí. un sistema óptico. ¿Sí? Como tiene Ajá, una rayita así, varias cositas así, se lo ha llamado el claro. peine porque no se entiende lo que es un sistema óptico, pero la idea, Freud conocía lo que se llama en física sistemas ópticos centrados, ¿no? Como el Ujú, telescopio, el microscopio, etcétera, y es a eso a lo que se refiere. Y en este sentido, sí, el esquemita ese que yo planteé, que ustedes vieron en la pantalla, tiene una analogía con eso, ¿no? Que pretenda expresar lo mismo que Freud, pero Freud dice ujú, que cada una de esas rayitas que él pone ahí son como momentos lógicos de un proceso. ¿Sí? claro, No es que haya una localización donde se realiza tal o cual cosa, sí. etcétera. Yo también estoy planteando un ordenamiento lógico, estoy tratando de pensar un ordenamiento lógico, o sea que en sentido amplio tiene cierta relación con el peine. Y lo otro, lo de la inteligencia artificial, sí, es la cuestión de las alucinaciones de la inteligencia artificial, está demostrado, digamos, yo fue lo último que estudié dentro de mis años, 17 años dentro de exactas, fue inteligencia artificial justamente. A partir de que un sistema de memoria tiene tres recuerdos, ya puede alucinar. Es decir, puede tomar como si fuera verdadero un registro que nunca fue introducido como recuerdo. ¿Sí? Imagínense con los trillones de datos que maneja la inteligencia artificial, la alucinación está a la orden del día, ¿sí? Y es más, a medida que se alimente la base de datos que constantemente se va alimentando en la inteligencia artificial, más errores va a tirar, no menos, ¿sí? Como Ujú, algunos creen ujú. ingenuamente, ¿sí? Pero estos son teoremas matemáticos que están demostrados desde hace 30 años. Yo los estudié en su momento. Bueno, o sea que no confíen en la inteligencia artificial, salvo para cosas muy elementales y que ustedes además puedan chequear. Ah, Hay dos más que hace rato que levantaron la mano. Daniela Ansaldo, por favor. Ahí. Hola, Gerardo. Sí. Eh, sí, tengo la siguiente inquietud en relación al, como a este, no sé si llamar proceso o esquema que tú ahora está dibujado, pero que es lo que has ido explicando en estos encuentros, en relación al inicio, a la experiencia sensorial. Porque ahí, no sé si ahí tú me vas aclarando, pero no sé si yo estoy entendiendo que esa experiencia se da sobre un fondo sonoro, digamos, que es como caótico, no organizado, eh, pero yo Sonoro pensaba y que, de claro, muchas otras cosas más, no solamente el sonido. claro, Sí, sí. sí, pero pensaba, por ejemplo, en las diferencias culturales, o sea, ya hay algo que no sé si alcanza a ser una organización, pero es distinto ese espacio sonoro y de imágenes y de estímulos que hay incluso entre un país y otro. Los que tienen culturas más distintas es aún más distinto, ¿no? Entonces, pensaba si no hay algo ya del significante ahí o algo que ya corta, ¿no? Algo que ya no produce un flujo Sí, puro, sí. podríamos decir, no sé. Entiendo bien, Daniela, pero sí, es una idea, ¿sí? Es una idea que estoy tratando de criticar, ¿sí? La de la existencia del significante allí
con toda su carga semántica, cultural, etcétera, ¿sí? Porque, y digo, pongo el acento en cosas que estoy aprendiendo de la clínica del autismo en los últimos años, que creo haber mencionado la vez pasada, no recuerdo ya, pero el año pasado varios ejemplos que tomamos. Un autista puede tener la experiencia de escuchar, por ejemplo, lo que para nosotros es una palabra y que para él no necesariamente es una palabra. Por ejemplo, la palabra papá, ¿sí? En el momento en que lo están levantando a UPA y que no pueda, no, digamos, no su aparato de lectura, ¿sí? No pueda separar eh, lo que corresponde al flujo fónico de la palabra papá, de lo que corresponde a la acción vivida por él en ese momento de ser levantado a UPA. ¿Sí? Y que por lo tanto para él queden unidos inexorablemente una cosa con la otra, ¿sí? Por no poder discriminar dentro de la experiencia sensorial a partir de la experiencia sensorial en su réplica indicial, qué corresponde al flujo fónico y qué corresponde a los otros elementos que lo acompañan. ¿Sí? Esto es importante, digamos, que la clínica del autismo muestra que eso es posible. ¿Sí? Y si eso es posible, ¿sí? Quiere decir que para que eso no ocurra, debe haber un aparato que haga esa función y que en el caso del autismo no funcione igual. ¿Sí? Esta es mi manera de pensar. Por eso digo que el autismo nos enseña mucho sobre cómo funciona el aparato de lectura. ¿Por qué? Porque el aparato de lectura en el autismo funciona diferente de en las estructuras no autísticas. Ese es el modo de razonamiento general. Andrea Barone también levantó la mano. Te escuchamos, Andrea. ¿Qué tal? No, estás muteada todavía. Pusiste la imagen, pero no el Ok, micrófono. Ahora ok, sí. ahí estoy. Bien. Bueno, buen día. Un poco en línea con esto, Gerardo, a ver si logro ir capturando un poco más tu idea. Justamente esto de lo que se forma a partir de la experiencia de goce, ¿no? De una experiencia de goce. Y ahí una repetición. Lo que se forma para que algo se repita, tiene que haber esta separación que ubicas, por ejemplo. Para que algo se repita, y uno puede pensar ahí una iteración. Y para que se repita, digo, para que se forme a partir de una experiencia de goce algo, esto que vos ubicás, que el operador imaginario es el que lee. O sea, tiene que haber esa lectura y esa separación. El operador imaginario es el primero que actúa en la lectura, no es el único que lee, pero es el primero que actúa en la lectura. ¿Sí? Con esto que Mm, decía Lacan, de que lo imaginario intuye rápidamente lo que hay que simbolizar, ¿sí? Primero opera lo imaginario, luego lo simbólico, pero ambos operan en la lectura. ¿Sí? No sé si mm. entendí exactamente a dónde apuntaba tu pregunta, Andrea. Ahí en ese punto, porque hay algo del goce que uno puede pensar entonces del lado de lo real y lo imaginario, esta frase para mí enigmática aún, de Lacan, de lo imaginario continúa lo real. Si hay algo ahí del goce que queda, por ponerlo en estos términos, imposible de replicar, y hay algo que empieza a participar de lo imaginario simbólico. Mira, no sé, vamos a tener que pulir nuestro lenguaje a partir de aquí y poner también un poco entre paréntesis los modos de pensar que tenemos hasta ahora. Yo me vi llevado a plantear, creo que con una argumentación que para mí se sostiene bastante bien, la existencia de un goce específico de lo simbólico que llamé el goce del encastre. Está presente en Sí. todas las relaciones de tipo biunívoca, ¿sí? Entonces, hay un goce inequívoco del encastre, de poner una cosa en relación biunívoca con otra. Distinta esa forma de gozar del tipo de goce, ese vago goce del sentido, ¿sí? Al que se refiere acá en el seminario 21, que tiene otros caracteres distintos, pero que uno puede
rastrear, digamos, tanto en el discurso de Lacan como en ciertas cuestiones clínicas. Entonces, yo lo tomo como equivalente a lo que Lacan en algunas ocasiones llamó el gosentido o el goce-sentido o lo que sea, ¿sí? Bien. ¿Goce efectivamente en ese sentido? No, no, ese es el goce propio del imaginario, ¿sí? El goce-sentido. El goce del encastre es un goce propio de lo simbólico. Entonces, cuando hablo de goce, tengo que especificar siempre a qué goce me estoy refiriendo, ¿sí? Ujú. Empiezo a hablar de algunos goces que no están exactamente inscriptos en algún lugar de lo que Lacan ya dijo, ¿sí? Pero a lo que me veo conducido, por así decirlo, por esta exploración de cómo funciona el aparato de lectura hasta constituir la cadena significante, ¿sí? Una de las consecuencias de este trabajo que me tomé durante la pandemia, de revisar toda la doctrina psicoanalítica, eh, sin el principio del placer, eliminando el principio del placer, quitando del medio, digamos, todos los problemas que introduce el principio del placer y su más allá, que acá lo consideraba delirante directamente, con todo eso de la compulsión de repetición, etcétera, la pulsión de muerte. Todo eso, si uno lo saca, digamos, entre otras cosas, lo que queda como motor del aparato, ¿sí? En el sentido freudiano, ¿no? Cuando hablaba de cuál era el motor del aparato, era en la búsqueda de placer, decía Freud, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que quedaría como motor del aparato si nosotros sacamos el principio del placer? ¿No? Que buscaría descargar rápidamente cualquier excitación o bien evitar, digamos, que llegue alguna de esas excitaciones al aparato, ¿no? Lo que funciona es el goce como motor. O sea, la búsqueda de goces, ¿sí? Mm. De todo tipo, ¿sí? De todo tipo, color y sabor, digamos, ¿no? Eso es algo muy característico, la riqueza de goces a lo que está abierto en los cuerpos hablantes y sexuados que somos, no tiene ni comparación con los goces que son asequibles a otras especies animales, ¿sí? Es algo muy, muy característico, digamos, de nuestra especie lenguajera, ese abanico casi inagotable de goces. Y la búsqueda de goces, de todo tipo de goces, es lo que funcionaría como el equivalente, ¿sí? Entonces, si hay una experiencia de goce, ¿sí? Podríamos decir, el aparato dice, ah, aquí hay goce, sigamos. No necesito postular un aparato como la compulsión de repetición, ¿sí? Para que saber que si hay un goce, eso va a buscar repetirse. ¿Se entiende? Mm. No necesito además postular que el aparato esté movido, por ejemplo, por un deseo que tendría la forma de una falta, como lo planteaba Lacan en los años 50 y bastante más adelante, incluso al principio de los 60, ¿no? Porque yo puedo tener algo y sentir tener, no sentir, estar habitado por el deseo de gozar, incluso teniendo aquello de lo cual estoy gozando. No necesito haberlo perdido. O sea, toda esta noción del objeto perdido, de la construcción de repetición, etcétera, se simplifica, queda una cosa mucho más afín a lo que es la experiencia de la vida humana, ¿sí? Por lo menos así lo entiendo yo. Eh, Ahora, ¿qué se replica ahí? Hay algo de la insondable decisión en un punto, esto que alguien te preguntaba también, no del ser, porque ahí ya es otro problemón, plantear el ser, ya no, pero algo de la insondable, de cierta insondable decisión, ¿no? o bien pensar, ¿sí? Sugiero yo tal vez pensar el modo en que Miller le dio una vuelta a este asunto de la insondable decisión del ser cuando plantea la noción de consentimiento en el curso Causa y Consentimiento, Sí. ¿sí? Yo pienso que eso nos Mm. resulta más útil, porque ahí no se trata de una elección en el sentido de caminar, de decidir, etcétera, sino que el ser se decide como consecuencia de lo que apareció allí como registrado, no registrado, como gozable, literable, etcétera, ¿sí? O sea, el ser Ok. como consecuencia. ¿Mm? Pero sí, sí, es un problema, tal cual. ¿Hay alguien más? Martín Bamonde, que levantó la mano. ¿Qué tal, Ay, Gerardo? Ahí se escucha, sí. Bueno, muy interesante. A mí se me armaba una pregunta con respecto a la fragmentación
que tiene que ver con la lectura de este operador imaginario. En realidad, más que una pregunta, a ver, es si en algún punto se articula el cuerpo o se puede articular al cuerpo fragmentado del estadio del espejo. Eh, y en esa línea también, con respecto a esta operación que es bastante novedosa para mí, que vos ubicás en imaginario, me preguntaba si admitía o si se pensaba un resto con respecto a esa operación. ¿Qué sería eso? Un resto, porque en esta línea con respecto a articularlo al estadio del espejo, hay un resto, hay un juego bastante presente y demás. Me preguntaba si el hecho quizás que sea de fragmentación no implica necesariamente que la operación eh, tenga un resto como puede tenerlo una división. Ah, ok, ok. Bueno, sí, no sé, la verdad, no sé. Resto, supongo que si lo pensamos en el sentido de que de la supuesta inefable experiencia, etcétera, solamente quedan algunas cosas, el resto debe ser mucho más grande que lo registrado, digamos. Me lo imagino así, como que es muy poquito lo que queda en el registro. Y respecto de la primera parte de la pregunta acerca del estadio del espejo, etcétera, bueno, sí, digamos, creo que hay una relación, hablé de constelación. ¿Sí? A partir de esos indicios, por ejemplo, yo puedo constelar un objeto. ¿Sí? A partir de pequeños indicios en lo imaginario, con eso me formas. ¿Sí? Toda la psicología de la Gestalt se basó en eso, en cómo funciona lo imaginario para crear a partir de ciertas cosas determinada forma de figuración de la imagen. Después la gente de Palo Alto también sigue investigando esas cosas. Hay algunos experimentos a los que hace referencia, si mal no recuerdo, Gregory Bateson en Espíritu y Naturaleza, sobre los modos de procesar la imagen a partir de lo percibido. Muy interesante también. Eh, yo trato de obviar todo esto que corresponde a un estudio más del orden de la psicología experimental, por ejemplo, mediante la noción de réplica indicial. Sí, o sea, la noción de réplica indicial me permite decir, bueno, no sé cómo se produce esto. Lo que sé es que algún registro queda y que ese registro no puede tener el carácter de una especie de fotografía continua, ¿sí? Sino más bien, como son las fotografías, ¿no? Granulitos, que no está granulito de la placa sensible, me permiten construir una imagen gracias a las funciones de lo imaginario. En la placa sensible no hay nada que sea una imagen, ¿sí? Es decir, que tenemos que desprendernos un poco de la noción clásica de representación, ¿sí? Y yo creo que la noción de réplica inicial sirve para eso, para independizarse de la noción de representación, de los problemas de la psicología, de la percepción particularmente, y quedarnos con lo que clínicamente es irrefutable, que queda un registro, que queda una memoria y que esa memoria es evocable una y otra vez, ¿sí? O sea que permanece en tiempo, que se vaya modificando, desgastando, lo que sea, hay algo que permanece en el tiempo. Que además sobre la base de esa memoria es que se construyen otras cosas, o sea que tiene una potencia estructurante, no desestructurante, cada una de esas experiencias, es algo que también me parece afín a esta noción de réplica inicial. De todos modos, ese esquemita que puse al principio en el pizarrón, es algo que yo dije hoy iba a terminar el repaso, me gustó mucho que fuera muy, muy conversado hoy, no lo voy a terminar hoy, lo terminaré la vez que viene, ¿sí? Pero sí, vamos a dedicarnos bastante tiempo a pensar cada uno de estos términos, a criticarlos, digamos, también, ¿sí? Es algo que propongo porque necesitamos hacernos una representación de vuelta imaginaria, ¿sí? De esto de lo que estamos hablando. Liliana Bastidas, se nos va el tiempo, pero si es algo muy breve, Sí, sí, adelante. sí, Si no, para la solamente es, próxima vez. ¿no? Porque me hace pregunta esto de la réplica indiciar- indiciaria, a partir de, Inicial. no sé, cómo leer, por ejemplo, ¿no? En los niños autistas, cuando, no, esto ya lanzan una piedra, por ejemplo, no he escuchado, lanza una piedra y sigue lanzando una piedra en el río, no se sabe bien qué hay allí, ¿no? Si es el sonido de la piedra o son las ondas que se forman en el agua. O en esto, por ejemplo, ¿no? Que pega y despega una calcomanía.
o que una y otra vez choca dos carritos, o que la moneda la Ok. toma, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que me lleva a pensar en eso? ¿Cuál es entonces la pregunta? No entendí. Ah, sí, que si esto está, digamos, eso sería digamos, en ese orden lógico, una réplica indiciaria, o sería ya producto, digamos, de todo ese proceso en relación Ah, con la réplica indiciaria. Eso es lo que ok. mi pregunta. Ok, sí. Aclaro, no es indiciaria, término es existente usado por la Carol Ginsburg, es indicial, Perdón. ¿sí? Es derivado de indicio, también, pero digamos distinto. Y segundo, justamente en ese proceso de la repetición de conductas cíclicamente, iteración de las mismas gestos de los autistas, yo encuentro algo que es una especie de rigidez, de inflexibilidad absoluta. ¿De dónde puede provenir esa rigidez y esa inflexibilidad? Si pensamos en el contrapunto que estoy esbozando entre operador imaginario y operador simbólico, ¿de dónde puede provenir sino de un simbólico en el cual el imaginario no logra establecer ninguna flexibilidad, elasticidad, pegoteo, sino que todo debe encajar siempre exactamente de la misma manera en el mismo lugar? Y en las autobiografías que han escrito muchos autistas que han llegado han pasado, digamos, a tener uso de la palabra con mayor o menor nivel o lo que sea, nos encontramos con la búsqueda reiterada, ¿sí?, de obtener el mismo efecto a partir de la misma acción. Cuando la acción no es seguida del mismo efecto, hay un problema. ¿Sí? ¿Y por qué? Porque se rompe la relación biunívoca que es la propia de lo simbólico. Y esa está, a mi entender, perfectamente conservada en el caso del autismo. El problema es que funciona sin la elasticidad y la flexibilidad y la maleabilidad que introduce el operador imaginario. ¿Ok? Pero dale. Bueno, vamos despacito. ¿Sí? Yo no digo que no opere. Lo que estoy diciendo es que probablemente opere distinto, ¿sí?, de cómo operan las otras estructuras. Se hizo muy tarde, yo tengo que irme ya, Sí, ya. totalmente, Anótense las totalmente. preguntas, si no, no llego al consultorio. Anótense las preguntas y aviso una cosa. La próxima vez, próxima reunión es el 14 de mayo, va a ser solamente virtual porque voy a estar todavía de viaje que me voy al Congreso, ¿sí? Les agradezco mucho la presencia. Si tienen preguntas que quedaron en el tintero, por favor, no se las olviden, anótenselas y las plantean al principio de la próxima reunión. ¿Está? Nos Bueno, vemos. Gracias, Gerardo. Buen Chao, chao. Chao, viaje, chao. Buen viaje. Gracias, buen buena viaje. presentación del Pasarla bien. trabajo. Gracias, Gracias. buen viaje.